sobre el sistema nervioso bajo asedio, sobre la resiliencia como trampa, de cómo los sistemas pueden funcionar perfectamente mientras la persona que lo sostiene se desmorona por dentro. Y sí, es una película sobre maternidad, pero no es solo eso. Es sobre el momento exacto en que el cuerpo decide que ya fue suficiente, incluso cuando la sociedad sigue pidiendo más. Quiero que imaginemos algo: un cuarto de hotel, no elegante, no cinematográficamente cool, un motel funcional, una niña que depende de una sonda de alimentación, una niña que durante gran parte de la película, el 95%, bueno, 99%, ni siquiera vemos completamente, vemos partes de ella, pero a veces pareciera que ni siquiera fuera real. En muy gran parte de la película pensé que quizás era imaginaria, que Linda estaba loca. Y eso importa. Linda, dada por Rose Byrne, es psicoterapeuta. Ayuda a otros a regular emociones, de traumas, narrativas, y sin embargo su propia vida está en desorden fisiológico. La casa sufrió un accidente, se inundó y no pueden vivir ahí mientras no la arreglan, por la niña, más que todo. El marido está lejos, el motel se convierte en una transición indefinida. El problema no es el evento, es la acumulación de eventos. Es la gota que no cae sobre un vaso vacío, sino sobre uno que lleva años al borde. Si alguna vez has sostenido demasiado cosas a la vez, trabajo, cuidado, expectativas, apariencia de estabilidad, sabes que el colapso nunca es dramático al principio. Es silencioso, te vuelves eficiente, más organizado, más resolutivo, hasta que el cuerpo comienza a fallar en pequeños gestos: insomnio, irritabilidad, desconexión, disociación. Y la película no te dice eso, te lo hace sentir. La película se estrenó en el Festival de Sundance de 2025. Pasó por Berlín, Toronto, recibió entre el 91 y el 93% de aceptación en Rotten Tomatoes. Y Rose Byrne ganó el Oso de Plata en el Berlinale y el Globo de Oro. Es decir, el sistema cultural la validó. Y eso también es interesante, porque estamos viendo una película sobre una mujer que sostiene sistemas que funcionan mientras ella se rompe. Es la resiliencia. Suena noble, suena fuerte, suena admirable. Vivimos en una cultura que glorifica la resiliencia, especialmente en mujeres, especialmente en madres. Fuerte, capaz, abnegada, adaptable, aceptable. Pero quiero que lo miremos con cuidado, porque en esta película la resiliencia no es virtud, es mecanismo de absorción. Resiliencia, en su definición original en física, es la capacidad de un material de absorber y volver a su forma sin romperse. La dinámica de absorber, volver, absorber, volver. Ahora, pregúntate algo incómodo: ¿quién se beneficia de que alguien absorba sin romperse? Yo alguna vez le decía a un ex jefe que estaba yo justo en ese mismo estado de agotamiento, le decía: a ver, ¿cuánto puedo yo estirar el caucho antes de que se rompa? ¿Qué quiere que haga? Es algo bien interesante. Entonces, en términos de Linda, cuando Linda funciona, cuando organiza las citas médicas en su trabajo, calma a su hija, responde llamadas, sostiene el motel como si fuera el hogar, nadie interviene, porque nada parece roto. Pero si colapsa, es inestable. Si sobrevive, está manejando. O sea, no hay puntos medios ahí. En ambos escenarios, el sistema queda intacto. Y aquí es donde la resiliencia se vuelve violencia estructural. No porque sea mala en sí misma, sino porque se convierte en una excusa para no redistribuir el peso. ¿Sabían que investigaciones sobre carga mental doméstica muestran que en muchos hogares, incluso con igualdad económica, la planificación invisible, citas médicas, anticipación de necesidades, regulación emocional, recae desproporcionadamente en mujeres? No porque seamos biológicamente superiores o mejores en eso, sino porque se espera que lo hagamos y que lo hagamos bien. Y cuando lo hacemos bien, la ayuda. Ella puede sola. Eso es brutal. La película muestra eso sin discurso. Resiliencia reemplaza cuidado. Soy Vivian y esto es Cosecha Salvaje, un espacio para escuchar el mundo con atención, para viajar sin mapas rígidos y encontrar significado en lo cotidiano. Gracias por estar aquí. Que comience la cosecha. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Cosecha Salvaje. Hoy quiero que hablemos de If I Had Legs I'd Kick You, o su nombre en español, Si pudiera te patearía. Una película dirigida por Mary Brownstein y una película que muchos han llamado dramedy. Yo no la llamaría así. Es una película sobre el sistema nervioso bajo asedio, sobre la resiliencia como trampa, sobre cómo los sistemas pueden funcionar perfectamente mientras la persona que lo sostiene se desmorona por dentro. Y sí, es una película sobre maternidad, pero no es solo eso. Es sobre el momento exacto en que el cuerpo decide que ya fue suficiente, incluso cuando la sociedad sigue pidiendo más. Quiero que imaginemos algo: un cuarto de hotel, no elegante, no cinematográficamente cool,
un motel funcional, gastado, con alfombra que absorbe sonidos y paredes que escuchan demasiado. Linda está ahí con su hija, una niña que depende de una sonda de alimentación, una niña que durante gran parte de la película, el 95%, bueno, 99%, ni siquiera vemos completamente, vemos partes de ella, pero a veces pareciera que ni siquiera fuera real. En muy gran parte de la película pensé que quizás era imaginaria, que Linda estaba loca, y eso importa. Linda, interpretada por Rose Byrne, es psicoterapeuta. Ayuda a otros a regular emociones, traduce traumas, ordena narrativas y sin embargo su propia vida está en desorden fisiológico. La casa sufrió un accidente, se inundó y no pueden vivir ahí mientras no la arreglen, por la niña, más que todo. El marido está lejos, el motel se convierte en una transición indefinida. El problema no es el evento, es la acumulación de eventos. Es la gota que no cae sobre un vaso vacío, sino sobre uno que lleva años al borde. Si alguna vez has sostenido demasiado cosas a la vez, trabajo, cuidado, expectativas, apariencia de estabilidad, sabes que el colapso nunca es dramático al principio. Es silencioso, te vuelves eficiente, más organizado, más resolutivo, hasta que el cuerpo comienza a fallar en pequeños gestos. Insomnio, irritabilidad, desconexión, disociación. Y la película no te dice eso, te lo hace sentir. La película se estrenó en el Festival de Sundance de 2025. Pasó por Berlín, Toronto, recibió entre el 91 y el 93% de aceptación en Rotten Tomatoes y Rose Byrne ganó el Oso de Plata en el Berlinale y el Globo de Oro. Es decir, el sistema cultural la validó. Y eso también es interesante, porque estamos viendo una película sobre una mujer que sostiene sistemas que funcionan mientras ella se rompe. Y la industria celebra esa representación. No lo digo como crítica, lo digo como observación. La película no ofrece redención fácil, no ofrece catarsis moral, no hay villano caricaturesco. El esposo, interpretado por Christian Slater, no es un monstruo, es competente, proveedor, racional y profundamente ausente en lo emocional. La interacción entre ellos dos es muy interesante. Él es un capitán de barco, asumo. Y yo, siendo un ex tripulante, comprendo muy bien el nivel de trabajo y responsabilidad que ese cargo tiene. Pero cada vez que habla con Linda, le recuerda que lo que ella hace es elemental. No puede concebir que ella esté perdiendo el control por algo tan elemental como cuidar la hija, trabajar, estar a cargo de los arreglos de la casa, o sea, cosas elementales. Conan O'Brien aparece como su terapeuta y lo hace con una normalidad casi perturbadora y de hecho pensaría que no le agrada. A mi parecer no tiene el más mínimo interés en su estado. Puede ser que está cansado de verla correr en círculos, que la ha atendido por mucho tiempo, que no le cae bien, no lo sé. Todo alrededor de ella funciona. El sistema médico funciona, el sistema financiero funciona, la terapia funciona, pero lo que no funciona es el cuerpo de ella. Y eso es clave. Hay algo que quiero explicar con mucho cuidado porque aquí es donde la película deja de ser historia y se vuelve biología. No del tipo de la biología de naturaleza, sino en el sentido común, en el sentido de cómo funciona el sistema nervioso bajo amenaza sostenida. Se habla mucho de que Linda está estresada, pero esa es una palabra demasiado pequeña. Lo que estamos viendo es hiperactivación simpática crónica, es decir, vivir en modo de emergencia sin emergencia real. Y no es una frase sofisticada, es algo muy concreto. Tu sistema nervioso tiene dos grandes modos básicos: activar y descansar. El modo activación, o sea, el simpático, es el que te prepara para reaccionar. Aumenta el ritmo cardíaco, tensa los músculos, agudiza la atención, te pone en un estado de algo está pasando, de urgencia. Es útil, es necesario. El problema no es activarse, el problema es no poder volver a un estado de calma. Entonces, la hiperactivación simpática crónica es cuando tu cuerpo se queda atrapado en ese estado durante demasiado tiempo. No estoy hablando de minutos, estoy hablando de meses, de años. Y el estrés sostenido puede mantener el cortisol elevado de forma persistente y eso impacta la memoria, la regulación emocional e incluso el sistema inmunológico.
No es solo estar nerviosa, es fisiología alterada. Linda no está dramatizando, está en modo emergente permanente y está buscando escapatoria por medio del alcohol, por medio de las drogas. Linda no decide colapsar, su cuerpo lo hace. Y aquí viene lo inquietante. Muchas personas altamente funcionales viven así. Incluso en algún momento tú y yo hemos vivido en ese estado, en ese ciclo de trabajar, resolver, organizar, sostener y repita. Desde afuera se ve como competencia, desde adentro se ve como un sistema nervioso saturado. El neurocientífico Stephen Porges, creo que se dice así, propone algo interesante en su teoría polivagal. El cuerpo prioriza seguridad antes de un pensamiento racional. Si no percibes seguridad, no importa cuánto reflexiones, tu organismo va a seguir en alerta. Esto explica por qué Linda puede analizar emociones ajenas con claridad, de alguna manera, pero no logra regular su propio cuerpo, porque la regulación no es intelectual, es fisiológica. Lo que me recuerda de muchos perfiles de Instagram y TikTok que hablan exactamente sobre eso, la mayoría enfocados al por qué es difícil para algunas personas, en particular mujeres, perder peso. Y dicen que es porque el cuerpo no se siente seguro y uno se prepara para ello guardando las reservas, como una especie de hibernación, algo así. Pero bueno, volviendo al asunto. Cuando no hay retorno al descanso, cuando nadie redistribuye la carga, cuando no hay un verdadero apoyo, el cuerpo comienza a buscar otra salida. Ansiedad, insomnio, irritabilidad, desconexión, colapso. No como debilidad, como límite. Si lo quieres en una imagen simple, es como el motor de un auto revolucionado todo el tiempo, incluso cuando está estacionado. Eventualmente algo se va a quemar. Y la película no muestra una explosión espectacular, muestra algo un poco más real, muestra el desgaste. Y eso no es metáfora. Estudios sobre el burnout o el agotamiento clínico, como los de Christina Masloch, muestran que el agotamiento prolongado altera la percepción del tiempo, empatía y sensación de agencia. Se ve claramente en la película. Linda se está desmoronando, ya no sigue las reglas, se molesta que le digan lo que tiene que hacer o lo que está haciendo mal, no porque necesariamente lo esté haciendo mal, sino porque físicamente y emocionalmente no puede más. El agotamiento no es simplemente estar cansado, está asociado a cambios medibles en cortisol y reactividad autonómica. De nuevo, lo hablan todo el tiempo en redes sociales, quizás tienen algo de razón. Y continúo. La película te mete dentro de eso. La cámara es claustrofóbica, los planos son cerrados, el aire parece faltar. No estás viendo ansiedad, estás siendo inducida a ello. Y aquí viene algo incómodo. Cuando Linda en la escena final tiene una especie de pelea con el mar al intentar entrar y que este la expulsara con fuerza hacia la orilla, me preguntaba, ¿intentó escapar de esta vida? La película realmente no responde. Al final no sabemos si está viva, si está muerta, si lo logró, si no lo logró, si tuvo un momento de claridad. No lo sabemos. Y creo que esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta sería, ¿qué significa querer no ser demandada durante un minuto? ¿Qué pasaría si no me necesitan por un minuto? Porque a veces el deseo no es morir, el deseo es dejar de ser necesaria. Hay una palabra que aparece todo el tiempo cuando hablamos de mujeres, madres, cuidadoras: resiliencia. Suena noble, suena fuerte, suena admirable. Vivimos en una cultura que glorifica la resiliencia, especialmente en mujeres, especialmente en madres. Fuerte, capaz, abnegada, adaptable, aceptable. Pero quiero que lo miremos con cuidado, porque en esta película la resiliencia no es virtud, es mecanismo de absorción. Resiliencia, en su definición original en física, es la capacidad de un material de absorber y volver a su forma sin romperse. La dinámica de absorber, volver, volver. Ahora, pregúntate algo incómodo. ¿Quién se beneficia de que alguien absorba sin romperse? Yo alguna vez le decía a un ex jefe que estaba yo justo en ese mismo estado de agotamiento. Le decía, a ver, ¿cuánto puedo yo estirar el caucho antes de que se rompa? ¿Qué quiere que haga? Es algo bien interesante.
Entonces, en términos de Linda, cuando Linda funciona, cuando organiza las citas médicas, mantiene su trabajo, calma a su hija, responde llamadas, sostiene el motel como si fuera el hogar, nadie interviene porque nada parece roto. Pero si colapsa, es inestable. Si sobrevive, está manejando. O sea, no hay puntos medios ahí. En ambos escenarios, el sistema queda intacto. Y aquí es donde la resiliencia se vuelve violencia estructural, no porque sea mala en sí misma, sino porque se convierte en una excusa para no redistribuir el peso. ¿Sabían que investigaciones sobre carga mental doméstica muestran que en muchos hogares, incluso con igualdad económica, la planificación invisible, citas médicas, anticipación de necesidades, regulación emocional, recae desproporcionadamente en mujeres? No porque seamos biológicamente superiores o mejores en eso, sino porque se espera que lo hagamos y que lo hagamos bien. Y cuando lo hacemos bien, se retira la ayuda. Ah, ella puede sola. Eso es brutal. La película muestra eso sin discurso. Resiliencia reemplaza cuidado. La filósofa Judith Butler habla de la precariedad como condición compartida, pero distribuida de forma desigual. Todas las vidas son vulnerables, pero no todas reciben el mismo soporte cuando esta vulnerabilidad aparece. Linda vive en precariedad emocional constante, pero como había sido tan competente, como es profesional, como es fuerte, su precariedad no activa alarma hasta que se rompe. Pero mientras tanto, activa confianza y la confianza en ese contexto es abandono elegante. Aquí hay una lógica cruel que la película expone sin decirlo en voz alta. Mientras sigas funcionando, nadie te rescata. Mientras sigas pagando cuentas, nadie cuestiona la estructura. Mientras sigas fuerte, tu sufrimiento es invisible. Y quiero decir algo con cuidado, la resiliencia es necesaria, obviamente, sí, claro que sí. Pero cuando se convierte en expectativa permanente, deja de ser fortaleza y se vuelve extracción. Extracción de energía, de tiempo, de regulación, de cuerpo. Es minería emocional. Y el cuerpo no es una mina infinita. Muchos de ustedes asumo que ya lo saben, yo lo sé. Después de mucho tiempo de estar sola, de lidiar con su trabajo, estamos hablando de Linda, sus pacientes y de cuidar a su hija, ella se rompe. No le queda nada para ella, o sea, le está dando literalmente todo lo que ella tiene a cosas exteriores, menos a ella, y pierde su norte. Y eso revela algo incómodo. El sistema no está roto cuando tú te rompes. El sistema está diseñado para seguir incluso si tú colapsas. Eso es lo que hace que la resiliencia en este contexto sea violenta. No porque alguien esté gritando, sino porque nadie está redistribuyendo. Y quizá la pregunta no es ¿cómo puedo ser más resiliente? Sino ¿por qué tengo que serlo? Y tanto. En muchos países de América Latina en especial, la mujer fuerte no es excepción, es arquetipo. Mujer que aguanta, la mujer que sostiene, la hija que cuida, la abuela que ayuda a sostener, porque ya vivió todas esas etapas. No es solo dinámica familiar, es narrativa histórica. En contextos marcados por dictaduras, violencia política, desplazamiento, crisis económicas, informalidad laboral, la supervivencia cotidiana se volvió virtud moral. La mujer que resiste no solo protege su familia, encapsula a la nación. Y ahí empieza el problema. La madre como columna estructural. Países como Colombia, México, Argentina, Chile, con sus diferencias enormes, obviamente, todos tenemos algo en común. La figura de la madre es sacrificial, la madre que puede con todo. La literatura, la televisión, las telenovelas, incluso el discurso político la celebran. Un ejemplo es la famosa serie Lo que callamos las mujeres. Pero celebrarla también es una forma de normalizar esa sobrecarga. Cuando la madre es heroína, la redistribución parece innecesaria. Pero el heroísmo ya resolvió el conflicto. La resiliencia femenina en Latinoamérica no solo es adaptación individual, es mandato cultural. En estudios sociológicos se habla de marianismo, una construcción cultural que idealiza a la mujer como moralmente superior, paciente, abnegada, casi santa. Una versión secularizada de la Virgen María, pura, fuerte en el sufrimiento y silenciosa. El problema no es la espiritualidad, el problema es que el dolor se vuelve virtud. Y cuando el dolor se vuelve virtud, dejar de aguantar se siente como fracaso moral. No solo estás cansada, estás traicionando tu rol, tu legado, pareciera pecado mortal cambiar de rumbo. Eso es violencia estructural sofisticada y hay que hablar de la crisis permanente como normalidad.
En muchos contextos latinoamericanos, la crisis no es evento excepcional, es fondo permanente: inflación, violencia, inestabilidad laboral, migración forzada. Cuando la crisis es paisaje, la resiliencia deja de ser estrategia temporal y se vuelve como modo de vida. Y cuando el modo de vida es aguantar, la pregunta deja de ser ¿esto es justo? Y pasa a ser ¿cómo sobrevivimos hoy? ¿Cómo la armamos? La supervivencia desplaza la justicia. En hogares latinoamericanos, de nuevo, incluso en parejas modernas, profesionales, urbanas, la mujer suele ser la que recuerda las fechas, la que anticipa necesidades, la que regula emociones, la que media conflictos familiares. Esto quizás no es solo parte de esta parte del mapa. Podemos asumir que eso es global. Esto es trabajo cognitivo y emocional también, pero no se remunera, no se descansa, no se reconoce como trabajo, y cuando lo haces bien, refuerzas la expectativa de que puedes seguir haciéndolo. La eficiencia perpetúa la explotación. Como dicen en el trabajo, un buen trabajo se premia con más trabajo. Injusto, pero es así. Hay una palabra que en Colombia pesa mucho y es berraca. Ser berraca o berraco es resistir, es trabajar duro, es no quejarse, es salir adelante sola o solo. Y es una palabra hermosa y muy peligrosa, porque a veces se convierte en identidad defensiva. Yo no necesito ayuda, yo siempre he podido sola, así nos tocó, así es. El orgullo protege, pero también aísla. Y el sistema adora a las mujeres que pueden solas, porque no exigen redistribución. La mujer resiliente, especialmente en Latinoamérica, acumula respeto social, es admirada, pero ese respeto no siempre se traduce en alivio real. Te admiran, te aplauden, celebran el Día de la Madre, el Día de la Mujer, y al día siguiente vuelves a cargar lo mismo. Nada cambia. Eso es una economía emocional desigual. Si una mujer deja de ser resiliente, ¿qué pasaría? ¿Quién sostiene la casa? ¿Quién regula el clima emocional? ¿Quién absorbe la crisis? El miedo colectivo a esa respuesta mantiene la estructura intacta. Por eso la resiliencia femenina es compleja. Es supervivencia real, es dignidad histórica, es fuerza genuina, pero también puede ser una forma culturalmente embellecida de abandono estructural. En contextos donde el Estado falla, la familia se convierte en microestado, y dentro de esa microestructura la mujer suele ser Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Regulación Emocional, Ministerio de Relaciones Exteriores, todo en uno, sin presupuesto, sin gabinete, sin descanso, a veces sin sueldo. Y cuando colapsa, no colapsa solo ella, colapsa el hogar entero. Por eso el sistema necesita que sea resiliente. Y ahora hablemos de Charles, de nuevo, el esposo de Linda. No como antagonista, no como caricatura, sino como presencia difusa, o mejor dicho, como ausencia activa. Charles no es violento, como lo decíamos anteriormente, no es cruel en el sentido evidente, pero está emocionalmente indispuesto o indisponible. Rara vez está, y cuando está juzga. Lo hablábamos cuando lo decía antes de las llamadas telefónicas. Él evalúa, él critica, tiene la batuta para decir esto está bien, esto está mal, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué se demora tanto? O sea, ¿en qué usa su tiempo? No nutre. Y cualquiera que haya cargado más peso emocional que su pareja reconocerá eso inmediatamente. No es el grito lo que desgasta, es la falta de sostén. Charles no parece interesado en evitar el caos emocional de Linda. Se mantiene en la superficie, observa, opina mucho, pero no entra, no regula, no absorbe, no comparte el vértigo. Y esa distancia crea algo más peligroso que el conflicto abierto, crea soledad acompañada. Linda no está sola, pero está sola en la carga. Su ausencia no alivia el peso, lo amplifica. En lugar de redistribuir la responsabilidad, la vuelve eco. Cada decisión médica, cada duda, cada error posible, todo rebota en silencio. Y el silencio empieza a sonar. La presión muda se vuelve ensordecedora. Linda empieza a preguntarse no solo si está haciendo lo correcto, sino si es suficiente, como madre, como profesional, como mujer, como persona. Y esa duda crece como una enredadera oscura, apretándose alrededor de su psiquis. Lo interesante es que la película no convierte a Charles en villano. No hay escena de tradición dramática, no hay explosión per se, es simplemente ausente. Pero su ausencia es tan constante que se vuelve entidad, se vuelve personaje, una presencia hueca que ocupa espacio.
Y aquí se conecta con lo que hablábamos antes sobre resiliencia. Cuando el esposo no asume la carga emocional completa, la resiliencia femenina se intensifica. No porque ella quiera ser heroína, sino porque alguien tiene que sostener. La estructura no espera. Charles encarna algo muy reconocible en contextos latinoamericanos urbanos. El hombre que no se considera machista, que trabaja, que cumple, que ayuda, que da el dinero, pero que no anticipa, que no siente el peso antes de que sea visible, que interviene cuando el problema ya es evidente, pero no cuando todavía es ansiedad silenciosa. En este caso, él decidió volver a casa porque el apartamento seguía sin arreglar y él decidió tomar manos a la obra y arreglar el apartamento y encuentra a Linda hecha trizas, hecha un completo caos y ella no es capaz de enfrentarlo, se siente juzgada. Él no es un monstruo, es producto cultural, fue socializado para proveer, no para sostener emocionalmente en profundidad. Y cuando la mujer es altamente competente, la estructura le permite confiar en que ella lo tiene todo bajo control. Confianza que en realidad es delegación. Probablemente Charles ama a Linda, asumo, y aún así la deja sola en momentos cruciales, no permite que, o no siento que haya una comunicación de alguien que le pueda ayudar. El amor realmente no desmantela estructuras por sí solo, la buena intención no redistribuye carga mental. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si Linda colapsara por completo, como al final, Charles sabría sostenerlo todo. No ayudar, sostener. Podría anticipar, organizar, regular el clima emocional del hogar, o su masculinidad fue diseñada solo para intervenir cuando está la crisis ya visible. Esa es la diferencia entre presencia y corresponsabilidad. La película no nos da un villano claro, nos da algo más inquietante, un hombre razonable, en una estructura desigual que no parece urgente hasta que se rompe. Y cuando alguien se rompe, el sistema sigue funcionando. Esa es la parte que duele. No todos experimentan esta película igual. Una madre trabajadora puede sentir un espejo, un padre de clase media puede sentir horror intelectual, un cuidador profesional puede sentir acusación y eso importa. Porque la experiencia del agotamiento no solo es psicológica, es económica, es de género, es cultural. En América Latina, según CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las mujeres dedican en promedio el triple de horas al trabajo doméstico no remunerado que los hombres. El triple. La película no menciona estadísticas, pero las encarna. Ahora, quiero unir todo. No estamos viendo una madre fracasando, no estamos viendo heroísmo, estamos viendo sistemas funcionando perfectamente. La niña sobrevive, las cuentas se pagan, la terapia continúa, el esposo trabaja, nada colapsa, excepto ella. Y aquí está la frase que desbloquea todo. El cuerpo recuerda límites incluso cuando la sociedad se niega a reconocerlos. La continuación automática de la vida puede convertirse en violencia, no porque la vida sea mala, sino porque la continuidad se impone sin redistribución de peso. La película no te deja salir aliviado, para nada, deja muchas preguntas y mucha gente incluso se sale a mitad de la película porque es absolutamente no fuerte, pero hace cuestionar, es incómoda, es una película muy incómoda, te deja habitando la resistencia, sin catarsis, sin redención limpia, y eso es deliberado. No, en este caso no voy a terminar con cuidémonos más. No, no hay lugar para frases cliché o frases de taza. Eso sería traicionar la película. Voy a terminar con preguntas. ¿Por qué nuestros sistemas requieren tanta fortaleza de una sola persona? ¿Por qué confundimos competencia con capacidad infinita? ¿Por qué el cuerpo tiene que gritar para que lo escuchemos? En If I Had Legs, I'd Kick You no es una película sobre resiliencia admirable, es una película sobre límites y sobre lo que ocurre cuando ese límite no es reconocido hasta que el cuerpo lo impone. A veces continuar no es valentía, es inercia estructural. Y quizás lo más radical que podemos hacer no es resistir más, sino redistribuir el peso antes del colapso. Gracias por quedarte con esta incomodidad conmigo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias por escuchar. Si quieres acceder al episodio completo y al material extra,
puedes unirte a nuestra comunidad en Patreon.